capturar el poder estatal no necesariamente da autoridad. No se debe obediencia a ladrones asesinos. Los ladrones asesinos se desbocaron. Mi tierra duele nuevamente, y parece que el dolor se niega a darnos tregua. Hoy ya suman más de 30 asesinados por las balas de la represión ordenada por psicópatas que las circunstancias de la crisis política puso en posiciones de poder dentro del Estado criollo que jamás habían soñado. Presidenta y militares de un país en crisis en el que los ladrones y asesinos se desbocaron. Ahora están fuera de control, no conocen límites ni decencia de ninguna clase. Esta es una historia que pareciera nunca de acabar, desde que se iniciara en aquellos aciagos días que sobrevinieron al asesinato de nuestro Inca Atahualpa, que prefirió la muerte antes que someterse a la voluntad del invasor asesino. Pareciera, hermanos y hermanas, solo pareciera, no nos equivoquemos al considerar los hechos, que lo que a veces vemos no es todo. Hay muchos aspectos de la vida que caminan independientemente del alcance de nuestras miradas. Es el caso del Pachacuti, que se desenvuelve ante nuestros ojos, aunque a veces no podamos verlo. Reprimir manifestaciones con armas de guerra es un crimen de lesa humanidad, es básicamente un asesinato. Y que la orden haya sido dada, además, por un régimen político manejado por corruptos con antecedentes conocidos, solo convierte en asesinos a quienes ordenaron por encima de quienes ejecutaron la orden, porque nadie tiene obligación de cumplir órdenes para asesinar. Los sirvientes de los ladrones asesinos, medios de comunicación masivos que hacen apología de su racismo criminal y tratan desesperadamente de legitimar estas acciones sangrientas utilizando el pretexto de las turbas que hacen desmanes, cuyos cabecillas actúan a vista y paciencia de la policía para calificar a la población que se moviliza por sus derechos como terroristas y encontrar en su mente enferma la justificación a la desbocada represión que solo es una extensión de la desenfrenada corrupción del poder político que maneja el Estado criollo colonialista. ¿Quién puede discutir que el Congreso peruano es un espacio donde prospera la corrupción en todas sus formas y cada día más impunemente? Hasta las encuestadoras del sistema le atribuyen no más del 2, 5 o 7% de aceptación y reconocimiento en la población peruana. Es decir, que solo los corruptos apoyan a sus políticos. Lo mismo ocurre con el Poder Judicial y el Ejecutivo. Entonces, ¿de qué institucionalidad democrática están hablando algunos periodistas, el oportunista Humala y todos los intelectuales defensores de este sistema criollo colonial que hiede por todas sus partes? Un periodista ilustrado dice que Castillo es un ladrón de gallinas y provinciano ignorante y que tiene la culpa de todo, por lo que, nos guste o no, debemos obedecer a Dina Boluarte, aunque después podamos criticarla. En los hechos, condena a la población por movilizarse para cerrar este Congreso corrupto y reclamar la libertad de Castillo. Sí, señor, los criollos siempre se cebaron contra los ladronzuelos de gallinas, de frutas, de chucherías y encubrieron a los grandes ladrones del país. ¿Olvidan acaso que este país está manejado por un Estado corrupto donde robar es su naturaleza, saquear es su naturaleza, venderse al mejor postor es su naturaleza, matar de hambre al pueblo es su naturaleza? Exceptuando probablemente al general Velasco y a Valentín Paniagua, preséntenos un solo presidente del Estado criollo desde su fundación que no haya sido un gran ladrón. No podrán hacerlo porque no lo hay. Entonces, ¿por qué avalar el fujimontesinismo que asalta el poder con el estúpido argumento de que Castillo es un ladrón ignorante? El pueblo reclama el cierre del Congreso de ladrones y defiende a Castillo porque fue su elección, la única decisión democrática que a regañadientes tuvieron que respetar. El pueblo no encubre ladrones, solo quiere que se respete sus derechos elementales y que en esta democracia de circo se le tenga en cuenta para cometer errores incluso. ¿O es que solo podemos elegir entre los ladrones de la vitrina de la casta criolla? Déjennos equivocarnos, que la población sabrá enmendar en su momento. El Perú, un pedazo de nuestra gran patria, que fue
es y será el Tahuantinsuyo. Está sangrando una vez más, porque el Estado criollo colonial ya ni siquiera guarda las apariencias, roba abiertamente, asesina sin piedad ni pudor, se jacta de su poder criminal, seguros de la impunidad, y arremete contra los indefensos con saña racista, como siempre lo ha hecho en estos 200 años de su república. Si organizaciones mafiosas y criminales toman el poder del Estado, como lo han hecho desde fines del siglo pasado, solo se puede esperar desgracias para el país, como lo hemos podido experimentar en todo orden de cosas económicas, culturales y políticas. Ahora están desbocados y roban con desenfreno. Se creen con derecho a matar a quien se interponga en su camino, y en el reparto del botín del Estado hay un festín de hienas en el que no se admiten cholos y menos aún indios, salvo que ellos sean sodomizados hasta el delirio, haciéndoles perder identidad y dignidad a niveles más que deplorables. Se equivocaron algunos provincianos si creyeron que pueden ser admitidos en la mafia en igualdad de condiciones. Los criollos jamás tolerarán a quienes ellos ven como inferiores, ignorantes, atrasados, sucios, feos, etcétera, etcétera. Si les hace falta, los utilizan por razones de imagen, solo para enmascarar su racismo. Nuestro error es creer que ellos tienen el poder. Aquí lo hemos dicho y lo repetiré hasta el cansancio. Solo los impotentes luchan por la toma del poder político. Solo los impotentes y cobardes, parapetados en el poder político, recurren a la violencia armada para mantener ese poder. Y esto es así porque desde que llegó el invasor Pizarro a Cajamarca, sus descendientes continúan en las esferas del poder político. Jamás se dio un paso sin arrebatar el poder de la población con las armas del engaño y el terror. Pizarro nos trajo la política con su naturaleza corrupta y criminal. Han pasado casi 500 años y aún seguimos aceptando sus reglas de convivencia, porque con violencia lograron borrarnos la identidad ancestral, aquella que nos permite entender que somos tahuantinsuyanos, que tenemos nuestro propio poder y que no tenemos que endosárselos a nadie para llorar después por sus promesas incumplidas. Poder, en síntesis, es el espíritu que nos mueve a emprender y todos lo tenemos. Lo que pasa es que nos han obligado a renunciar a él para que la casta criolla corrupta nos obligue a obedecerles. ¿Para qué necesitamos al Estado? ¿O para qué en verdad ha servido el Estado? Solo para esquilmarnos y traernos desgracias, para obligarnos a pagar toda clase de impuestos, para imponernos leyes injustas, jueces y policías que más sirven a los ladrones que a la gente humilde. ¿Estoy mintiendo? Dígame entonces, ¿por qué tuvimos que recurrir a nuestras rondas en las comunidades para poner un solo ejemplo? La justicia no está en los pasillos del Palacio de Justicia ni de los tribunales estatales. La seguridad ciudadana no está en las comisarías ni en los cuarteles del ejército. Todo eso lo sabemos de memoria porque siempre sufrimos a manos de ellos. Los citadinos criollos, en cambio, siempre se sirvieron de dichos instrumentos para mantener y afianzar su poder corrupto. Este Estado colonial, incapaz de mantener una mínima soberanía ni defendernos del poder externo que nos oprime, solo se usa en nuestra contra y nosotros se lo permitimos. Se lo permitimos porque aceptamos su poder y le rendimos culto. Reclamamos la presencia del Estado en nuestras comunidades. ¿Y qué fue lo que logramos? Las limosnas, la chatarrería, el consumismo, la policía, los jueces y abogados corruptos que se ceban a nuestras costillas. Le cedimos nuestro poder al Estado y a los políticos corruptos y desde ese momento nuestra desgracia ha estado garantizada. Esta ha sido una paulatina decisión que no la tomamos conscientemente porque vivimos sometidos desde la invasión de Pizarro y no teníamos más que escoger entre el sometimiento o la muerte. El poder nace de nuestro ser, pero el poder que cada uno de nosotros tenemos dentro nuestro es de una vitalidad extraordinaria. Y si lo enlazamos al poder colectivo con nuestras comunidades, entonces ya es inconmensurable. Lo hemos olvidado,
pero aún estamos a tiempo de recordarlo y practicarlo. Cuando recuperamos nuestro propio poder, nos damos cuenta que no necesitamos robárselo a nadie, que no nos anima ningún tipo de vampirismo energético, porque recuperamos nuestra comprensión espiritual de que la mejor y más hermosa manera de vivir es bajo los principios de Amahilla, Amayuya, Amasúa, Amauca, no ser ocioso, parásito, no ser mentiroso, político, no ser ladrón, corrupto, y no ser agresor, represor. Entonces, el poder nace del ser, y el ser nuestro se remonta a las naciones entretejidas en el Tahuantinsuyo. Cualquier artimaña intelectual para convencernos de que eso está pasado y enterrado solo busca arrebatarnos nuestro poder para así, en medio de la vulnerabilidad, se lo endosemos a la casta criolla corrupta y asesina. Toda la historia peruana es una farsa que ha puesto en escena fantasías de independencia con inventos de nación peruana que no tienen ningún sustento ni en la teoría y menos en la práctica. Y esto se hizo precisamente para borrarnos identidad y castrarnos nuestro propio poder. Nuestra primera manifestación de poder es nuestra capacidad de pensamiento propio, aquel que nos permite el emprendimiento para fructificar nuestra vida sin perjuicio de nuestros semejantes. Aquel que tiene poder propio no es ocioso, no necesita mentir ni robar, y menos matar a sus semejantes. Esta maravilla la aprendimos de nuestros ancestros y los invasores nos lo hicieron olvidar y nos obligaron a vivir bajo sus reglas porque eso les convenía para mantenernos oprimidos, explotados y sometidos a su voluntad. Con el pensamiento propio recordaremos quiénes en verdad somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Recuperaremos nuestras identidades nacionales y reaprenderemos a entretejernos en el Tahuantinsuyo de este tiempo. Nuestros ancestros construyeron un autogobierno confederado que nunca necesitó de aparatos represivos de Estado. La prueba histórica más contundente es la masacre de Cajamarca. ¿Dónde estaba el supuesto ejército imperial tan poderoso que Atahualpa no llevó ni siquiera como demostración simbólica de fuerza? Por el contrario, danzarines y danzarinas con vistosos trajes ceremoniales acudieron a la cita para celebrar una bienvenida a supuestos visitantes. Aún no sabían que estaban ante invasores, no visitantes. No podían imaginar lo que tramaba Pizarro y la jauría de asesinos que comandaba, y eso les costó la vida a más de 3.000 incas desarmados. No conocían armas de guerra e indefensos. Sabemos entonces que nuestro poder no es el del invasor, no es la prepotencia, el abuso y la explotación de los demás, es capacidad de emprendimiento y fructificación de la vida. ¿Para qué entonces querríamos el poder de un Estado opresor y depredador? La misma idea de que la democracia es la imposición del poder de la mayoría sobre las minorías es una agresión a la humanidad. Y eso no es teoría, eso es lo que hemos vivido y estamos viviendo desde que empezaron con este juego perverso llamado democracia. Las minorías corruptas y criminales se las ingenian para convertirse en supuesta mayoría y así someter al pueblo a sangre y fuego, como lo están haciendo estos días. Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es un eslogan, una simple manera de engañar a las personas para que participen en este juego de engañifa. Una vez que no las creemos, entonces somos convocados a votar cada 5 años, sin tener la certeza de que vayan a respetar nuestro voto. Y una vez hecho esto, de vuelta a casa sin derecho a reclamo en caso de incumplimiento. Y así cada 5 años nuevamente en un círculo vicioso permanente. Se puede salir de esta trampa. Sí se puede salir de la trampa, pero se requiere poder personal, identidad individual y colectiva, tanto como capacidad de decisión. Es muy fácil y es difícil también. Difícil para quienes están profundamente sometidos a tal punto que toda su vida depende del Estado y los gobiernos de turno. Pero aún para estos hermanos el camino está allí y necesitan encaminarse a un proceso paulatino de autonomización y autosuficiencia, sin la cual no será posible desprenderse y menos desobedecer al Estado, por más criminalmente que éste se comporte. Hay que ponerse a pensar,
qué cosas hace el Estado y los gobiernos que no podamos hacer nosotros mismos. Estoy seguro que las cosas que impactan directamente en nuestra subsistencia lo podemos hacer sin problema, y más aún, las obras que requieren inversiones grandes también podemos encararlas como colectividad. La educación, la salud, las innovaciones tecnológicas, el avance científico, todo lo podemos hacer sin necesidad del Estado. Es más, ellos, por el contrario, retrasan el desarrollo de estas iniciativas porque no quieren una población despierta y educada. En este panorama del Estado, con gobierno criminal y corrupto en Perú, no hay que dejar de considerar que es parte del proceso global de caotizar los estados fallidos para que la gobernanza mundial de la ONU gane adeptos y se atrevan a tomar mayores iniciativas de injerencia dictatorial en nuestros países. El mismo criterio expuesto vale entonces para la ONU y los demás entes globales corruptos. La presencia de la embajadora gringa en los ajetreos de coordinación para instalar el gobierno de Dina Boluarte demuestra que todo se hace con la venia del amo del norte y que posiblemente un gobierno policíaco-militar pretenda consolidarse, aunque la última palabra la tendrá la población movilizada. Ya sea el poder corporativo global con BlackRock a la cabeza, los esfuerzos de gobernanza mundial de la ONU o las actividades criminales de las corporaciones criollas mafiosas en Perú, necesitan de nuestra aprobación y respaldo como consumidores y obedientes devotos de su juego pseudo-democrático. Es eso lo que les da poder, y si nosotros decidimos retirárselo, pues ahí empezará su desmoronamiento, el ocaso de su poderío criminal, y con ello se abrirán las posibilidades para que las poblaciones puedan decidir libre y autónomamente su futuro. Somos los consumidores quienes les damos respaldo, financiamiento y poder. Sin nosotros no son nada. Ya hay pequeñas experiencias en Perú de lo que ocurre cuando decidimos no consumir lo que ofrece el enemigo. Esta acción de negativa a dejarnos esquilmar requiere conciencia y voluntad férrea, tanto como la de los grandes guerreros que son capaces de sobreponerse a las debilidades humanas para seguir adelante. La tradicional práctica de comprarle a los productores locales, a quienes producen los alimentos sanos directamente en el campo, evitando los tóxicos de la industria de comestibles y también a los grandes intermediarios que encarecen los productos, es un buen paso para empezar y deberá irse ampliando y profundizando hasta que logremos autosuficiencia alimentaria. Esto implica que todo nuestro apoyo a los productores de alimentos en las comunidades andinas, costeras y amazónicas se debe traducir en convertirnos en sus clientes y hermanos, estableciendo vínculos de reciprocidad que crearán otras grandes acciones transformadoras. Del mismo modo, los políticos corruptos y mercenarios sin nosotros tampoco son nada. Somos nosotros quienes de algún modo hemos contribuido a que sean electos, cuando no lo hemos elegido por tontos simplemente. Nada hay que nos obligue a votar si no podemos elegir más que entre delincuentes. La multa, cierto, es un chantaje, pero también eso podemos hacer que cambie. Nadie puede obligarnos a votar bajo chantaje. En su modelo de democracia, los Estados Unidos, solo vota el que quiere. Nadie paga multa si no quiere votar. Es que votar es un acto de conciencia y no puede ser objeto de coerción. Finalmente, y más importante aún, es que individual y colectivamente recuperemos la empatía y basados en valores ancestrales recuperados, vayamos a emprender juntos todas las actividades que querramos, que siendo emprendimientos pacíficos y productivos, nadie en su sano juicio podrá objetarlos. Nunca más seamos carne de cañón. Ni la derecha, ni la izquierda, ni militares oportunistas como Antauro Humala, que reconoció de inmediato a Dina Boluarte con el argumento de que ella había sido reconocida en el diario El Peruano, menos aún los lisiados mentales del Movadef merecen nuestra atención. No debemos permitir que nos manipulen por nosotros, por el amor a la vida, por nuestros hijos y nietos. Debemos decir, nunca más seremos carne de cañón. Con explicaciones claras y contundentes, desarmemos sus cuentos y coartadas.
Ya hemos aprendido de los más de 10 años de guerra genocida en la que se aliaron el Estado Criollo y Sendero Luminoso para asesinarnos. No olvidemos la historia, seamos sensatos y coherentes, que las decisiones se sigan tomando abajo, en las asambleas de comunidad, de base, de barrio, y que entre ellos, que se conocen muy bien, elijan a sus guías y los protejan y se protejan a sí mismos con inteligencia. Ya hay experiencias y muchas. Se sabe cómo actúan los ladrones y criminales. No seamos blanco fácil y busquemos ganar para la movilización a más sectores que hasta ahora se han mantenido indiferentes. La violencia no sirve. Impedir el tránsito carretero con bloqueos extremos no ayuda a ganar aliados. Más efectivo sería ir explicando a la población las razones de las movilizaciones y llamarlos a solidarizarse en todas partes. El centro de atención debería ser no permitir que aíslen la lucha y resistencia. Con inteligencia hay que ganar aliados y practicar la solidaridad recíproca que recordamos de nuestros ancestros. Los desposeídos tienen que estar juntos, no permitir que nos separen y menos que nos usen como carne de cañón. Un político oportunista de discursos radicales e incendiarios en los que dice que quiere fusilar a los corruptos y mandar el país como su cuartel o hacienda particular y promete que lo haría para hacer justicia, aún tiene una pequeña importancia en activistas reservistas y un sector de su influencia tiene una alianza con remanentes de Sendero Luminoso en el BRAE. Pongamos atención, esta es la carta de la inteligencia internacional para crear un contexto violento como la guerra genocida del 80, y si no estamos alertas, podemos vernos ante una situación similar. Nunca logramos entender que los terroristas son parte del aparato de Estado y son tontos útiles quienes llaman a la lucha armada por el poder, creando el pretexto perfecto para que sigan con el genocidio interminable. La dictadura policíaco-militar debe caer y va a caer, pero ha de ser con la lucha pacífica y la implementación de la desobediencia a los ladrones y asesinos desbocados. El camino del Pachacuti sigue su curso. Hoy es momento de reflexionar y no actuar con reacciones emocionales. Necesitamos volver a la vida en toda su dimensión para fructificarla y recuperar la identidad, la autonomía, autosuficiencia y autodeterminación. Es un camino largo y no es un camino para tomar el poder político, sino para autogobernarnos. Podemos emprender sin políticos, sin mentiras, sin mafias, sin corrupción. No necesitamos la violencia para prosperar ni lograr la libertad. La libertad es el lado yanantin de la responsabilidad y cuando se aplica a lo individual, también se aplica a lo colectivo. Cuando encontremos nuestra identidad inca en nuestras naciones ancestrales que se entrelazaron en nuestra patria grande, el Tahuantinsuyo, entonces el Pachacuti podrá desenvolverse de manera indetenible. Amanecerá. Quiero darles las gracias por permitirme estar aquí con ustedes y poder compartir algunas ideas que les permitan entender un poquito la perspectiva de los pueblos indígenas ancestrales en el Perú y en el área andina. En el mundo andino, uno solo, aislado, huachu, no puede vivir. Una sola persona no funciona, es imposible. Tienen que ser dos. En el mundo andino, esa es la esencia de todas las formas de vida, en todo y para todo, entre las personas, los animales, el agua y todo lo demás. Todo tiene que ser dos.
o estar emparejado. Entonces, el próximo nivel es el 4. Entonces, todo avanza progresivamente por parejas de parejas. Esa es la manera de cómo mi gente crece o fructifica en cualquier aspecto. Lo otro que quería mostrar es que tanto el río como las montañas tienen esos sonidos o voces. Para nosotros, los ríos siempre te conversan, siempre. Y ahora, nosotros tenemos que entender esa idea tan básica de por qué en el mundo andino, para nosotros, es una voz tan esencial. Tú puedes escuchar al río, pero también, si escuchas atentamente, encuentras otros muchos tenues sonidos juntos, pero continúan como ese es el hablar del río, ¿verdad? En otras palabras, en el medio ambiente andino, nosotros aprendemos todo de la naturaleza. Es por eso que nosotros la llamamos Madre Naturaleza, Pachamama. Todo lo que sabemos lo hemos aprendido de la Madre Naturaleza. Nada es inventado o artificial, todo está allí, en la naturaleza, y ella siempre nos cuida y nos enseña, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, así como escucharon al río decir también podemos escuchar la en el viento. Nuevamente se presenta la A. Y si seguimos observando y tuviésemos una lluvia, sería como y conforme crece dice Ahora tenemos que vincularlo a otra voz esencial que es y que nos indica el punto de percepción y sentimiento en mi idioma. A básicamente indica afuera, lo externo. Todo lo que hay afuera es A. En cambio, I indica la conexión con tu sentir. Si tú sientes, quiere decir que estás aquí, en este mundo, en esta pacha. Entonces, la voz I más claramente te explica cuánto sientes, cuánto tienes sentimientos. ¿Y cómo sabes que estás sintiendo? Cuando eres capaz de exteriorizar aquello hacia afuera. Entonces ahora tenemos A, I y nuevamente A. Tenemos la primera palabra en mi idioma quechua, Aya. Es la manera como nace Aya. Es la razón por la que surge Aya. Y nace de la naturaleza, nadie lo inventa, viene de la naturaleza y significa espíritu, alma. Entonces, Aya, en mi idioma chanca, es una palabra fundamental sobre la que escribí en 1994, debido a que el nombre del departamento de donde yo nací, en mi país, es Ayacucho. Ayacucho. Y los intelectuales, académicos, el hombre blanco, el opresor, tradujeron Ayacucho como rincón de muertos. En un sentido, nos fueron repitiendo hasta el cansancio, despectivamente, rincón de muertos. Y ellos dicen que nosotros, los indios, estamos ligados a la violencia, el odio y la agresividad, porque culturalmente llevamos eso dentro. Ellos hicieron esa traducción. Y es frente a esto que publiqué un pequeño libro en 1995. Entonces, ¿por qué escribí este libro? Porque había llegado un momento en el que se necesitaba poner las cosas en su lugar e intentar terminar con esa manipulación de mi gente, diciéndoles algo sobre nuestra cultura que no era cierto. En la traducción de este nombre, Ayacucho, la palabra cucho puedes ver y entenderlo como un ángulo, rincón, pero para mi cultura ese rincón se entiende que contiene un encuentro, un tinku. Cuando se crea un punto donde dos seres vivos se encuentran, lo que se hace básicamente es crear algo abrigado, acogedor, un hogar. E incluso esto puede
crear un nuevo ser vivo. Ocurre, por ejemplo, que cuando dos ríos vienen a coincidir en un punto, a ese encuentro lo llamamos tinku, pero podemos entender que todo encuentro crea un rincón, un cucho, parte del tinku en idioma quechua. Tienes un nuevo río y al verlo podemos entender que este encuentro da frutos, es fructificador, es decir, que nace un nuevo río, lo cual quiere decir que la vida continúa, la vida va creciendo, la vida es alegre, la vida está en armonía. Tenemos un nuevo río con su nueva vida, con su nueva fuerza, nuevas voces, nuevo en muchos aspectos, gracias a ese encuentro. Entonces, cuando nosotros hablamos de rincón, no lo hacemos en la manera que lo hace la civilización occidental. Nosotros nos referimos a rincón como un punto de encuentro que puede crear un ambiente acogedor. Si no crea un hogar, al menos puede crear una posada en la que puedes estar temporalmente. Es por eso que en la traducción del nombre de mi departamento, Ayacucho, propongo morada del alma, morada del espíritu, en lugar de rincón de muertos. Ahora, ¿por qué es tan importante para mí este asunto? Porque en la década de 1980, en el Perú nosotros vivimos un periodo de guerra sucia, guerra contraterrorista. En esos años nosotros vivimos algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día a escala mundial. Escribí este libro porque quería poner en claro sobre la situación que había estado pasando con nuestra gente. Nosotros los pueblos indígenas no éramos responsables, no somos creadores de esa violencia. Eso era y es una completa mentira. Ellos, los mismos que están desangrando el mundo, vinieron a manipularnos en nuestro país y crearon esa guerra sucia. Ustedes pueden verlo en los resultados. 75,000 personas murieron en algo más de 10 años. 75,000 personas que fueron en su mayoría eliminadas. No murieron en combates, fueron poblaciones civiles masacradas y asesinadas en un genocidio. Y la gran mayoría fueron indígenas. Entonces, básicamente fue un genocidio contra la población indígena. ¿Quiénes los mataron? Las Fuerzas Armadas del Estado los mataron. El grupo terrorista Sendero Luminoso los mataba. Era como si se turnaran. Un día venían las Fuerzas Armadas y los asesinaban. A civiles, gente inocente, niños, mujeres, ancianos. Después, al otro día venían los terroristas de Sendero Luminoso y los asesinaban. A gente inocente, civiles, niños, mujeres, ancianos. Sufrimos el ataque desde los dos lados y afuera los medios de comunicación y prensa promovían de manera intrigante la consigna de luchar contra el terrorismo, dando a entender que los indígenas eran atrasados, violentos y simpatizantes de los senderistas, terroristas. Al final, los ayacuchanos fuimos señalados y estigmatizados. Si alguien te preguntaba de dónde eres y respondías soy de Ayacucho, te señalaban, ajá, eres un terrorista. Eso es algo psicológico. Pero no es cierto que Ayacucho era el centro de toda esa violencia. Sí, eso es lo que trato de explicarles. Porque es cierto que Sendero Luminoso empezó esto allá, pero no fueron los indígenas quienes crearon eso. Incluso hubo el factor de los servicios de inteligencia, tanto de parte del Estado como de parte de Estados extranjeros. Hubo mucha manipulación. Entonces, el asunto es que nosotros, los pueblos indígenas, fuimos los asesinados, los masacrados. Y encima de todo, nos dijeron, ustedes tienen la culpa, ¿cierto? Ese es el proceso que vivimos. Y los académicos oficialistas, los grandes medios de comunicación, nos difamaron en esos términos. Entonces escribí este libro para decir, es tiempo de que nosotros empecemos a hablar sobre lo que es nuestra cultura, cuál es nuestro modo de vida, cuáles son nuestras tradiciones. Eso implicó que había que explicar a la gente para que tengan una mejor idea sobre nuestra identidad y una mejor posibilidad de empezar a conversar entre nosotros. Y si empezamos a conversar el uno al otro, podemos conocernos. Y si nos conocemos
el uno al otro, la posibilidad de violencia se desvanece. Eso quiere decir que la oportunidad de conocernos los unos a los otros es la llave para controlar la violencia. Ten en cuenta que si tú pones una etiqueta sobre alguien, al ponerle una etiqueta estás creando condiciones para que crezca la violencia, en cualquier aspecto. Puede ser diferencia racial, podría ser diferencia política, podría ser diferencia religiosa, podría ser diferencia ideológica, cualquier cosa. Si tú pones una etiqueta sobre una persona, empiezas a crear condiciones para la violencia, ¿verdad? Entonces, decía sobre Aya que en mi idioma significa alma o espíritu, y cómo es la manera como nosotros sentimos el espíritu, cómo vivimos nuestra espiritualidad, ¿verdad? En los videos, cuando aparecen los Andes, ven las montañas, el río, todo el entorno, no es como una jungla, no está llena de bosques y llena de exuberante vida, pero aún allí, en esos cerros, en ese campo abierto, ustedes pueden sentir la vida. Todo allí también está vivo, todo, la tierra, el río, el pasto, todo y todos. Entonces para nosotros todo y todos están vivos. No hay esa extraña cosa llamada objetos. Nosotros no vemos objetos, nosotros vemos vida, criaturas, seres. No vemos los llamados objetos. Cuando decimos que todo está vivo, nosotros reconocemos que todo y todos tienen su espíritu, en su propia manera, pero lo tienen. Entonces, el problema para el ser andino es hacernos entender como naciones del Ande que nosotros somos gente que nos consideramos hijos de la naturaleza, de la Pachamama, pero no solo a los seres humanos. Nosotros nunca decimos que somos seres humanos y como tal somos especiales en el sentido de ser hijos predilectos de la madre naturaleza y que somos especiales y entonces tenemos derecho de hacer algo que afecte negativamente la vida de las demás criaturas. Posiblemente si me lo creo, si creo ser un elegido, me atribuiré el derecho de poder exterminar a los animales o destruir los bosques, solo porque me autodesigné como ser humano a ser alguien que la madre naturaleza ha escogido para ser el rey, como un rey dentro de la naturaleza. Nosotros no pensamos de esa manera. Consideramos que cada una de las criaturas que vivimos en esta realidad, como hijos de la madre naturaleza, estamos aquí y tenemos una función. Todos tienen un propósito y su propio modo de vida. Y tenemos que respetar esto. No podemos causar un desbalance, una destrucción. Nosotros pensamos que somos criaturas ligadas a la madre naturaleza, a la Pachamama, del mismo modo que todos los demás. Entonces, si nosotros necesitamos, si nosotros queremos sobrevivir en este tiempo, en este mundo, nosotros tenemos que aprender cómo vivir con todas las demás criaturas, en balance, en armonía, porque cada uno tiene una razón de estar aquí, cada uno. Si nosotros no entendemos esto y empezamos a crear destrucción, entonces terminaremos haciéndonos daño a nosotros mismos. Si tú tienes espíritu, tienes alma como ser humano, tú aprendes en la realidad que la violencia existe, es parte de la vida, ¿no? Tú tienes que encarar y controlar la violencia. Considerando que ella se puede presentar, ¿qué es lo que vas a hacer al respecto? Ese es el punto. Tú puedes cerrar tus ojos, está bien, pero eso no significa que la violencia desaparecerá por sí sola, si es que ella ya está aquí. Tú tienes que conocerla y aprender cómo controlarla, y la naturaleza, nuevamente, te enseñará cómo hacerlo. Ahora, sobre unas danzas rituales profilácticas de la violencia. Son tradicionales en Cusco, Ayacucho y muchos de los pueblos del Ande. Consisten en un ritual de castigarse mutuamente utilizando un surriago. Es un ritual que forma parte de una danza, en una celebración, en una festividad, pero por ser ritual es sagrado. Lo que ocurre es que a través de esta danza, una comunidad, en orden de vivir en armonía, trata de evitar las amarguras
el odio y la violencia. Pero ¿qué pasa si ya está presente? No se puede cerrar los ojos porque están allí. Entonces las personas implicadas, por una u otra razón, se empiezan a odiar mutuamente, ¿verdad? La violencia ya está allí, está dentro, está creciendo y puede llegar a un punto donde alguien empieza a hacer algo erróneo, porque el odio crece dentro y en algún momento, de alguna manera, te enferma. Tu espíritu, tu corazón, tus sentimientos empiezan a enfermar, porque el odio es enfermo, porque tú retienes la amargura y odio en tu corazón. Eso no es bueno, eso es enfermo. Cuando el resentimiento y odio está presente, lo que ocurre en la comunidad de tradición ancestral es que durante las celebraciones rituales de cada año, estas personas implicadas van a encontrarse y danzar juntos. Durante la danza, uno de ellos castiga y el otro recibe sin reaccionar. A su turno, cambia de rol y va a recibir el zurriagazo que su rival lo descarga con todas sus fuerzas. Esto ocurre 3, 4 veces o más, según sea la tradición de la comunidad en particular. Luego de eso siguen danzando y llega el turno de otras parejas de rivales que igual, cada cual tienen la oportunidad de descargar el zurriago y el otro de aceptar el latigazo sin reaccionar. Si uno recibió un latigazo fuerte, se resiente y posiblemente va a incrementar su nivel de violencia y agresividad, descargando un latigazo con más fuerza aún. Pero va a llegar su turno, nuevamente va a tener que recibir el zurriago, entrándose así en un círculo vicioso. Se ha creado una situación interminable de agresiones que lleva el riesgo de producir un daño para ambos. Esto significa que la violencia nunca, jamás te va a dar una solución. Nunca vas a llegar al punto donde supuestamente querías llegar con el rencor. Tú nunca vas a ver la satisfacción enferma de tu acción de venganza, ¿verdad? Eso no va a ocurrir. Esto solo crea una constante violencia. Entonces tú puedes ver y sentir cuán dolorosa, dura y horrible es la violencia. Y al final, en el ritual de la danza, el rencor, el odio, la violencia que germinaba dentro tuyo se la extrae y tú te acercas nuevamente a tu supuesto enemigo. Vuelven a ser amigos, se integran a la celebración, se abrazan, bailan y se embriagan de alegría. Se acabó. Estos rituales se daban dentro de ciertas celebraciones que se realizaban cada año en los llamados Puklay, y de la misma manera se hacían a nivel colectivo, entre comunidades enteras. Algunas aún tienen este tipo de encuentros, celebraciones con danzas y rituales para conjurar la violencia, rituales para neutralizar la violencia, porque las comunidades también tenían o tienen sus propios problemas como colectivo, conflictos relacionados a los territorios comunales, por ejemplo, disputas de posiciones, o tal vez algún miembro de la comunidad cometió alguna forma de abuso contra un miembro de otra comunidad, y empiezan a discutir por ello, y crece el resentimiento, el rencor, y puede traer violencia entre ellos. En algún momento, la comunidad entera se tendrá que encontrar en un ritual en orden de cancelar la violencia, de limpiar el ambiente. Esta es la manera como hemos encarado la violencia por cientos y miles de años y funcionó para nosotros, porque de este modo no vivimos con guerras. Quien quiera que afirme está mintiendo. Nosotros nunca tuvimos ejército, armas de guerra ni guerras. El ejército del que hablan habría tenido supuestamente mazos o algo similar como armas de guerra. ¿No les parece ridículo que una civilización extraordinaria como el Tahuantinsuyo, que construyeron obras de la talla de Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu Picchu y todas esas maravillas, conocedores de una altísima tecnología, solo habrían sido capaces de crear mazos como armas de guerra? No tiene sentido, ¿verdad? Los invasores crearon todas esas historias. Pero si tú como indígena te adentras en el conocimiento profundo de tu idioma, vas a encontrar que esas son mentiras y vas a ver que probablemente lo que ocurrió es que quienes vieron esos rituales de conjuro de violencia entre grandes comunidades que venían de sus ancestros, lo contaron a los españoles y estos interesadamente dijeron
esas eran sus guerras. Nosotros aún lo practicamos, y también en Bolivia van a encontrar esa tradición en el Tinku, en el que ellos aún practican estos rituales de control de la violencia entre comunidades, incluso con algunos errores, porque vivimos en una sociedad en la que la civilización occidental afecta nuestra mente y modo de pensar. Tú no puedes ser puro, yo no puedo ser puro, tengo muchas contradicciones al vivir en una sociedad que no es aquella donde me corresponde vivir. ¿Cómo es que no podría tener contradicciones? Sería absurdo, ¿cierto? Entonces, cuando tengo que explicar a mi gente nuestras tradiciones, lo único que hago es mostrarles, míralo, estas son nuestras tradiciones, qué bonitas que son, pero en ellas se ven desagradables y feas partes también. ¿Cuáles? El alcoholismo. Incluso en algunas celebraciones rituales se asoma la violencia desde afuera de manera insidiosa, distorsionando la esencia de la ritualidad y desnaturalizándola, tratando de torcer e invalidar nuestra tradición. La están desfigurando y nosotros necesitamos recuperarlas porque necesitamos poder recuperar nuestro modo de vivir en paz, armonía, balance y equilibrio. Entonces, la espiritualidad para nosotros no es nada especial, es nuestro natural modo de vivir, porque nosotros estamos conectados a la madre naturaleza, a la Pachamama. Sí que lo estamos. Eso significa que nosotros tenemos un modo de vida espiritual, y en nuestro idioma decimos Ayaya, sé espiritual, vive espiritual, emprende con espíritu. Uno no puede tener vida espiritual aquí y vida biológica allá. Están integradas, juntas, emparejadas, todos los días. ¿Y cuál debe ser mi comportamiento en esta situación, teniendo en cuenta a nuestra madre naturaleza? Es que siempre tenemos en cuenta a nuestra madre naturaleza, nuestra Pachamama. El problema, ¿no? Ahora, si quieres ir al terreno de la ciencia, ahora eso ya está probado científicamente. La ciencia ha probado que incluso las plantas tienen su modo de sentir, su lenguaje para conversar entre ellas, y nosotros podemos establecer comunicación con ellas. Empieza a descuidar a tus plantas y tratarlas mal e insultarles. Ellas van a sentirlo y ya verás lo que ocurre después y cómo se comporta. La ciencia ha empezado a descubrir aquello que nosotros los indígenas lo sabíamos desde hace miles de años antes de Colón, y ellos nos mataban por saber esto. Y ahora los científicos empiezan a hacer alarde de esto gritando, lo hemos descubierto. Qué bueno, disfrútenlo. Entonces, ¿cuál es la manera de preservar la vida de todos en armonía, en balance, en paz? El primer paso, por eso estamos hablando de espiritualidad, es escuchar a la madre naturaleza. Ustedes pueden encontrar la manera de escucharla y si la escuchan, ustedes van a aprender. Yo estoy seguro que ustedes pueden aprender a guiar y corregir su comportamiento. Ese es el paso más básico. El segundo paso es no cerrar los ojos cuando se encuentren de cara a la violencia. Manténganlo abierto y vean qué es lo que pueden hacer al respecto. En el mundo andino nosotros tenemos estas tradiciones de profilaxis de la violencia, en los rituales de la danza que les había mostrado. Pero eso no significa que esa es la regla para todos. Cada quien, según la realidad en que vive, tiene su propia manera de aprender esto, ¿verdad? Lo importante que tenemos que entender es que somos una sola familia en este planeta, la especie humana. Estamos todos emparentados. Entonces, no hay razón para ser ciegos cuando la violencia se presenta y afecta a alguien en la familia. Pienso que es tiempo de que nos apoyemos mutuamente, tiempo de ser más solidarios, más cercanos, más humanos, más vinculados en términos de armonía. Hay mucho sufrimiento y dolor que hace falta sanar, a fin de volver a vincularnos en una relación saludable. En orden de tener una buena relación, esta tiene que ser saludable, una relación en respeto. Percibimos la necesidad de iniciar una conversación. Esta es la más poderosa herramienta de sanación, estar dispuesto a iniciar la conversación. De ser capaces de dar este paso, estaremos en el buen camino para iniciar un proceso sanador para uno mismo, para nuestra familia, para nuestra comunidad
y por toda la parentela humana, recordando las palabras de Russell Means, el líder Lakota, quien nos decía: no tienes que pedir permiso a nadie para ser tú mismo. Uno por uno, familia por familia, paso a paso, ustedes pueden cambiar si sienten la necesidad de cambiar. ¿Y qué es el cambio? ¿De qué cambio estamos hablando? De cambiar nuestro comportamiento que no está conectado a nuestra madre naturaleza. Es simple. Entonces, nosotros necesitamos reconectarnos a ella, ¿cierto? Reconectar es un paso que tú puedes dar dentro de tu espíritu, sintiéndolo muy dentro, allí donde la mentira no es posible. Entonces, tú tienes que ser honesto contigo mismo. Si tú haces lo que tienes que hacer en orden de lograr la curación del sufrimiento, entonces puedes encontrar el modo de ser feliz. De eso se trata el poder de la espiritualidad, disfrutar la vida. Una vez que retornas a la naturaleza y tu vida espiritual, disfrutarás la vida. Sentir y disfrutar la vida es la llave. Tienes que enfocarte en algo que sí necesitas, que sea saludable, alimentación rica y saludable, buenas relaciones con otros seres humanos y con la naturaleza. Si logras eso, tendrás más que suficiente para vivir feliz. Ese es el camino del que estamos hablando. No estamos hablando de cambios que traigan los políticos, pero es mucho lo que podemos hacer juntos, porque si no los apoyamos, si no nos sometemos a ellos, entonces tendremos una gran posibilidad de recuperar un modo de vivir en paz y armonía. Ese es el punto. Si ustedes son capaces de no apoyar a las corporaciones como Coca-Cola, eso sería bueno, muy bueno, ¿verdad? Porque como ustedes, más y más personas en todas partes irían sumando poder y en consecuencia el poder de las corporaciones se iría mermando poco a poco. Entonces, conforme crecemos en esto, se llegará a un punto en el que la corporación ya no tendrá suficiente poder y ya no tendrá la capacidad de oprimirnos. Entonces, esa es la llave, la solidaridad entre nosotros, respeto entre nosotros, conversación entre nosotros, relacionarnos como seres humanos, como hijas e hijos de la madre naturaleza. Haciendo honor y respetando sus enseñanzas, tú puedes encontrar el modo de ser feliz, aún en esta horrible situación que enfrentamos en este tiempo. Mucha gente está asustada ahora y empiezan a expandir el pánico. Bueno, hay que calmarse. Solo hay que seguir caminando según lo que te enseña la madre naturaleza. Sigamos caminando porque somos gente que siente su espíritu y entiende que la vida no se acaba, no termina. Si sabemos eso, ¿cuál es el punto de tener miedo y rabia? Es bueno mirar esta realidad porque esta te muestra qué es lo que no quieres hacer, solo por eso. Y te hace pensar el cómo hacer para apoyarte a ti mismo, a tu familia, a tus parientes y no a los criminales. Eso es todo. Tú no tienes que combatir, no tienes que responder al asesinato convirtiéndote en alguien igual. Si ves un asesino, no tienes que luchar para convertirte también en asesino. Esa no es una opción. La naturaleza está allí para todos. Es nuestra madre. ¿Cómo podría solo algunos de sus hijos tener derechos? Desde el momento que todos somos sus hijos, no puede haber algo así como derechos. Estos son una creación de la sociedad porque ésta quiere poner reglas o leyes. Las leyes funcionan en base a derechos. Tienes derecho de hacer esto, pero no tienes derecho de hacer aquello. De poseer esto, no lo otro, etcétera, etcétera. Pero la naturaleza nos enseña de un modo diferente. Estos valores se basan en la espiritualidad. Y en el caso de mi cultura andina, tenemos esas 4 direcciones de comportamiento que responden a las enseñanzas de la madre naturaleza. Amajeya, Amayuya, Amasúa, Amaauca. No ser ocioso, no mentir, no robar, no agredir. Eso es lo que la naturaleza nos enseña. Esa es la manera como tienes que pensar cuando se trate de empezar a mirar tus errores. Esto quiere decir conducirse uno mismo de acuerdo a sus sentimientos, su espíritu. La madre naturaleza no excluye. Nosotros decidimos hacerlo.
la sociedad. Entonces tienes que escuchar a la madre naturaleza y esa es una conexión que haces a través de tu corazón y espíritu. Tú puedes sentirla. Si puedes sentirla, es por eso que digo que un ambiente propicio para establecer nuestros vínculos y conexión tiene que ser lejos, en el campo, en las montañas, en el bosque, donde sea, tiene que estar alejado de la desconexión de la ciudad. Cortar. Entonces, nosotros hicimos crecer esta confederación tejiendo y entretejiendo relaciones de armonía entre comunidades y naciones en 4 direcciones. Eso es lo que significa Tahuantinsuyo. Y ese es el Tahuantinsuyo que los españoles encontraron cuando vinieron a invadirnos, lo destruyeron e intentaron desaparecerlo. Ahora, Tahuantinsuyo se basa en agua, en el entretejimiento, porque esa es la manera como nosotros construimos las conexiones entre las naciones. Yo soy del Chinchaysuyo porque soy de la nación Chanca, pero también son del Chinchaysuyo los Huancas, los Huaris, los Jasamarcas, los Cañaris, los Quitus y tantas otras naciones que respetamos por igual. Cuando se habla en términos de una nación, según como lo veo, hay que pensar fundamentalmente en el vínculo del idioma. Es el idioma que hace posible la comunicación y las relaciones entre todas las comunidades que comparten un ámbito territorial y tradiciones ancestrales. Eso es lo que hace una nación. Yo puedo entender a los pobladores de las comunidades quichuas y cañaris en el actual Ecuador, pero nuestro idioma no es exactamente el mismo. Es una familia idiomática donde cada lengua tiene sus particularidades. Aún con el quechua del Cusco tenemos diferencias. No es exactamente el mismo quechua, pero formamos parte de la misma familia lingüística. Pero por ejemplo hay áreas en el Collasuyo que son un inmenso altiplano. Ellos viven en esas planicies, ¿verdad? Es seguro que eso hace que ellos hablen un idioma diferente, porque las voces vienen de la naturaleza. Entonces ellos hablan en correspondencia. Lo mismo que las naciones de la Amazonía, son diferentes porque la naturaleza se les presenta de modo diferente. Gracias a la madre naturaleza, nosotros aprendemos que cada quien es diferente, cada una de las criaturas. Entonces, ¿esto es malo? No, eso es la belleza de la vida. Si todos somos diferentes y nosotros somos capaces de respetar a cada quien con sus diferencias, entonces encontraremos el camino de vivir en armonía. Estamos emparentados. Entonces, ¿por qué tiene que ser un problema que nosotros seamos diferentes? ¿Por qué tiene que ser un problema que su piel sea negra, marrón, amarilla, blanca o verde? Esto es solo un problema creado por ideologías, pero en la naturaleza no hay ninguna razón de pensar en ello como un problema. La diferencia es la belleza. Entonces no hay por qué preocuparse de las diferencias. Si la diferencia es la belleza de la vida y nosotros empezamos a aceptar las diferencias, entonces podemos dar un gran paso en el camino de alejar la violencia de nuestras vidas. Solo eso ya es un gran avance en este camino. Pero uno no puede comportarse basado en la amargura y la rabia. Eso es equivocado. Entonces sí, yo soy consciente de que la violencia está entre nosotros, la rabia y la amargura en esta sociedad. Entonces, frente a ello, el mensaje de mi cultura es, bien, ¿cómo puedes sobrevivir en este mundo? ¿Qué es lo que tu madre te enseñó? Esa es la manera de proceder, el camino que tienes que seguir. No reacciones emocionalmente. Si reaccionas emocionalmente, siempre traerás la violencia a tu vida. Que esto es difícil de lograrlo, lo sé. Es difícil, pero ese es el camino. Si me preguntan cómo debe ser esta recuperación, mi respuesta es que tiene que ser definitivamente a nivel del ámbito local y comunitario. Ustedes pueden hacerlo en el campo como también en la ciudad. De lo que se trata es de ser creativos buscando hacer comunidades. En las comunidades es posible empezar a conversar y hacerse la pregunta clave. ¿Qué tal si empezamos a hacer esto? Bien,
Por supuesto que nosotros celebramos a cada ser vivo, a todas las criaturas, al sol, al agua, a todos. Pero sabemos y entendemos que la Pachamama es nuestra madre y el sol es nuestro padre. ¿Por qué? ¿Qué podría vivir en este planeta sin el sol? Es así de simple. Es por eso que nos consideramos hijos del sol. Bien, cuando ustedes escucharon lo que explicaba acerca de Aya, que significa espíritu, alma, ustedes pueden estar preparados para entender esta siguiente palabra en mi idioma, que es Yaya. Podemos escuchar entonces Yaya, que es el creador, es el más grande y profundo concepto del creador o la energía creadora. ¿Qué sabemos acerca de ello? Sabemos que existe. ¿Qué más sabremos sobre ello? Nada más. Es un misterio. De eso somos conscientes. Pero así es y sabemos que existe. Entonces, el gran espíritu creador es para nosotros un misterio, pero saber de su existencia nos es suficiente para ser respetuosos y para amar la vida. La Pachamama es nuestra madre de manera palpable, una manifestación concreta de nuestra conexión con el gran espíritu creador Yaya. Pero la vida no termina con ella. Nosotros tenemos un entendimiento de la creación en nuestra profunda espiritualidad, aunque esta no es religión. ¿Por qué no tenemos religión? Porque nosotros nunca estuvimos desconectados. Religión significa religar, reconectar. Si nosotros nunca estuvimos desconectados, entonces no necesitamos reconectarnos. Nosotros somos parte de la Pachamama. Nosotros solo buscamos vivir en la manera en que la Pachamama y el Creador nos enseñan. Aquí en las naciones ancestrales de Norteamérica, ellos suelen hablar de las sagradas instrucciones. Nosotros podemos entenderlas, aunque no tenemos la misma manera de percibirlas. Yaya es lo suficientemente grandioso para hacernos entender lo sagrado de la vida, y esto es más que suficiente. Nosotros tenemos otros conceptos que nos vinculan al Creador. Tenemos también conceptos sagrados como Pachacamac, Cuniraya, Viracocha. Hay muchos que dicen que Viracocha era uno de los dioses de los incas, y es por eso que cuando los españoles llegaron los confundieron con su dios o pensaron que eran sus enviados. Esta es una confusión porque Viracocha no quiere decir Dios. Pensar así es estar extraviado. Huira significa en forma literal grasa. En mi idioma, cuando hablamos de grasa, estamos hablando de riqueza, de energía, de abundancia de vida. Ocha, en mi idioma, quiere decir agua, que se asienta en una laguna, lago, en un mar u océano. Pero cuando enlazamos Ocha con Huira, esto quiere decir que se está refiriendo a un mar, al océano, lleno de peces, donde la vida es abundante. Entonces, Viracocha fundamentalmente indica un océano, porque el océano es rico en vida, es donde emerge la vida misma. Nosotros lo sabíamos que la vida provenía del océano y por eso Viracocha tiene ese significado sagrado para nosotros. Cuando los españoles llegaron, ¿por dónde vinieron? Navegando por el océano. Eso es Viracocha. Es por eso que los llamamos Viracochas, no porque pensábamos que eran dioses. Pero convenientemente para los invasores, los curas manipularon el concepto como Dios para afirmar que los indios se vieron conquistados porque confundieron a los españoles con huiracochas o que lo vieron blancos con barbas largas, etc. Es decir, esta es fantasía para niños. Así es como muchas palabras en mi idioma fueron traducidas al español de manera abusiva y distorsionada. Entonces estamos en un proceso en donde necesitamos recuperar nuestro idioma poniendo las palabras en su real significación. Entonces, cada una de las palabras en mi idioma quechua puede enseñar mucho, muchísimo.